Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Seguimos en EBTV. Hoy, 12 de enero del año 2026, en este espacio conversando con el Gocho. Pero también es muy interesante que para que se acabe el atropello en Venezuela, dentro del paquete de leyes, hay que mandar a derogar la maldita ley resorte, que es la que establece la censura, para que no venga ningún batracio en ninguna parte del país a quererte abrir el teléfono y revisarte el estado del WhatsApp. Y si tú tienes alguna fotico, entonces por eso te meten preso. Hay un montón de gente desaparecida que no ha sido liberada solo por tener fotos o opiniones de estados de WhatsApp. Bueno, eso tiene que ser cambiado, pero todos los esbirros que actuaron de forma irrita, invocando esos textos para atropellar y apresar gente, no la deben. Todos los que permitieron que esbirros castristas cubanos participaran en las torturas de ciudadanos, como hemos visto a tanto venezolano que se ha quejado afuera, indicando que quienes le torturaban eran esbirros cubanos, no la deben. Y en el más pronto será que todos estos esbirros se larguen, porque a partir del momento en que se produzca el cambio de estas leyes, el que consiga un esbirro cubano tiene derecho a pelarlo y después reclamar su yoyo en la esquina. Pero hay otra noticia que salió la semana pasada que fue muy importante, y es que al día de hoy Venezuela no tiene reservas de oro, porque lo que había en el Banco Central se lo robaron. Pero apareció una interesante noticia que dice que solo en Suiza le confiscaron al Bigotón el equivalente a 113 toneladas de lingotes de oro, que al precio de hoy es algo así como 14.000 millones de dólares, una cosa así escuché. Bueno, pues allí hay una porción importante de volver a restablecer el nivel de reservas de la República. Así como está el oro de Londres, el que se logró bloquear desde el gobierno de Trump 1, que eran 500 millones de dólares en reserva. Pero ¿cuántos lingotes eran en ese momento? Porque en ese momento el oro estaba como a 300 dólares, ahorita está a más de 1,000 y pico. Entonces, pues evidentemente que esos lingotes también es una porción importante para restablecer las reservas. Otra pieza importante para restablecer las reservas es que del dinero de la venta de los 50 millones de barriles que se va a llevar el catire Trump, lo que le quede al país, hasta que no se defina qué va a ser la huérfana y las ratas de los que le acompañan, esos dineros deberían ir a una cuenta para engrosar las reservas de Venezuela. Porque si no hay Banco Central, si no hay reservas, si no sabemos los ingresos, por lo menos hay que buscar la recuperación de lo que está debidamente identificado. Otra noticia que es interesante esta semana es que luego de que bloquearan a el régimen castrista cubano de envíos de crudo de Venezuela para allá, pero además que le bloquearan el envío de dinero y además se acabaran las comunicaciones y relaciones diplomáticas con estos batracios y les hayan devuelto un avión de Cubana de Aviación que venía la semana pasada con más esbirros para exigir. Bueno, no tienen nada que exigir. Los castristas cubanos en Venezuela son cero a la izquierda. Chao, Lin. Y el poco de cadáveres que quedaron de los ataques en Fuerte Tiuna del sábado 3, bueno, eso que los metan en una morgue a enfriar, porque se tienen que esperar
hay una prioridad de tanto venezolano por liberar sobre todo los que están vivos y están presos para estar preocupándonos por los cadáveres de estos esbirros que siempre negaron que estuvieran en el país, así que no hay quien los reclame. Así debe ser el trato. Y hay otra noticia que alguien me escribió por allí, porque yo soy de la tesis y muchos amigos que entienden la materia son de la tesis de que lo correcto es lo que planteó el señor Trump. Tiene que comenzarse la explotación petrolera de las corporaciones privadas que saben, que tienen el capital, que tienen el mercado y que están dispuestos a pagar impuestos a la República más sus regalías. Y que no se puede perder tiempo en estar pidiendo plata a los multilaterales para reflotar el chatarrero de PDVSA. Pero alguien me escribía, ¿y cómo hacemos con el fondo de los empleados de PDVSA? Eso es otra cosa. Esos reales robados tienen que ser resarcidos por la República. Eso está clarísimo. ¿Cómo se lo van a resarcir? Bueno, en el proceso de privatización de tantas empresas, o venden las empresas y agarran los cobres y se los reparten a los que eran parte del fondo, o de las empresas que se vayan a privatizar, pues tienen que agarrar una porción accionaria y entregárselo a los acreedores, a los dueños del fondo de PDVSA, para que esta gente se la cobre, porque el país le tiene que pagar a todos los que confiscó. Y sin hipocresía, me tienen que pagar a mí también. Y por cierto, como en Venezuela, insisto, no hay fuente oficial de información y lo único que camina es correo de brujas, chismes y leyenda urbana. Ayer aparecía una leyenda urbana que decía que aquel gusano comunista infeliz, el que pedía la cajita feliz de McDonald's, el gusano de Elías Agua, iba embarcado en una chalana para Trinidad y Tobago escapándose. Rata, huyendo del barco. Bueno, pero la especie dice que a este infeliz lo agarró la patrulla costera de Trinidad y Tobago y se lo entregaron a los americanos. Y ese gusano de Elías Agua, que fue el batracio jefe del INTI que firmó mi confiscación, ojalá y le den el coñazo parejo y lo lleven a la justicia y nos lo envuelvan en un lacito, porque ese batracio lo tenemos que enjuiciar en Venezuela. Ese y la rata del hoyo, el pistolero del INTI. Sí, ese otro macho de burdel. Ese batracio también no la debe. Y los otros funcionarios del INTI, que en mi caso particular participaron en mi confiscación, no se me olvidan sus nombres y no los perdono, y en esta vida los voy a buscar así sea debajo de las piedras, porque eso sí, yo no soy hipócrita. Cada venezolano que tiene su respectiva factura contra estas ratas tiene que tenerlas a buen resguardo, porque las tiene que pasar, porque en el presente no lo tenemos que cobrar, porque para que pueda haber cambio en la República tiene que mandarse a la basura el término de la impunidad y el perdón per se para todo este poco de ladrones, porque total, ¿qué se probó? Una buena cantidad de empresarios en Venezuela se les hizo fácil cuadrarse con las ratas y complacerlos, y al punto de casar sus hijos y sus hijas con estos bichos para meterse todos en el séquito. Bueno, no se pueden quejar cuando la hija o el hijo de algún sujeto de esos apellidotes venezolanos aparezcan en una lista de solicitados, una lista de confiscados o en una lista de despreciados o escrachados. No se podrán quejar, porque cuando usted vende su dignidad por 20 monedas de plata como lo hizo Judas, después no pueden
quejarse cuando terminen colgados de un poste o del árbol ahí en la carrera 23 de los Horcados en Barrio Obrero de San Cristóbal. Porque si en algún sitio estamos viendo que la impunidad tiene las patas cortas, es en la revolución que se está dando en Irán. Tiene más de 12 días la gente protestando en más de 200 ciudades de los 27 estados iraníes, de los 31 estados iraníes. En más de 200 ciudades han salido los iraníes a protestar y por supuesto el régimen teocrático ha salido a dispararles con bala de verdad. Allí no están disparando con bala de goma, ahí están dándole con todo. Vamos a comerciales y ya seguimos.